primero un estudio de la Parashá Re, una presentación, y después vamos a ir al punto esencial que me gustaría compartirles en el día de hoy. La Parashá Re, de Barim, capítulo 11, 26 en adelante, plantea las dos posibilidades, los dos senderos que tenemos en la vida, con los cuales vamos a tener Brajá o Klalá, es decir, Brajá, bendición, o Klalá, maldición. ¿De qué depende esto? Si vivimos o si no vivimos los mishpatim, las ordenanzas sociales e individuales que están inscritas en la Torá. Si las vivimos, entonces Dios promete una bendición. Si las maldecimos, si no las cumplimos, somos malditos, somos castigados. Claro, más que maldiciones, castigo. Somos castigados por Dios. El centro es no seguir a otros dioses. ¿Por qué? Porque Israel estaba entrando en la tierra prometida y los otros pueblos, los pueblos paganos, tenían otras costumbres en cuanto a adoración a sus dioses y en cuanto a la vida cotidiana. Entonces Dios les dice, tengan cuidado, no copien eso, porque si copian eso, vas a ser castigado. Entonces, como toda sociedad, viene la pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir a adorar a Dios? ¿A qué lugar voy? Entonces, la Parashá dice que a Macón va a ser elegido un lugar en donde Dios va a poner su Shejina, su presencia. No dice exactamente dónde es ese lugar, es un lugar de la tierra prometida. Obviamente fue Jerusalén, fue la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué no está escrito que era Jerusalén esa ciudad donde iba a Dios poner su presencia, que es donde tuvieron los dos templos? Porque se interpreta que se trató de prevenir la lucha entre los mismos grupos, de decir, bueno, entonces esa ciudad me corresponde a mi tribu, no, a la otra tribu. Entonces iban a pelear las mismas tribus por tener ese lugar de privilegio. Siempre el lugar que Dios establece lleva a la puja de quién lo gobierna, quién lo mantiene, quién lo tiene, qué criterio va a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es que si los pueblos que vivían en la zona se enteraban de que ese lugar iba a ser el lugar elegido, entonces lo iban a defender con más energía, diciendo, no, ustedes acá no van a poder estar. Hasta que un día apareció Roma. Y todo giró hacia el poder político de Roma. Roma, gran ciudad de Roma. Donde ahora está de visita a Cristina. Por ahí tiene una entrevista personal con el Papa. ¿Quién sabe? Nunca se sabe. Bueno. La Parashá desarrolla otro tema que lo quiero citar antes de pasarlo, y es no comer carne de sangre. Es decir, no comer sangre de la carne. ¿Por qué? Porque la sangre tenía que ser derramada en el altar y iba a ser utilizada como parte de los sacrificios. Pero además, hay otra interpretación que va un poco más lejos, y es que cuando consumimos la sangre, estamos consumiendo lo que queda adherido en la sangre. Y lo que queda adherido en la sangre es el alma del animal. Entonces estamos incorporando a nuestro cuerpo el alma del animal. Además, los pueblos paganos sacrificaban a sus dioses la sangre de personas. Tenían sus cultos y ofrecían
sangre de animales o sangre de personas. De eso hay que alejarse. Pero no solamente de eso, sino además no rasgarse la barba ni los cabellos porque una persona se ha muerto, como un signo de adoración a la muerte. Ni tampoco rasgarse la piel. ¿Por qué? Porque también en esas culturas se hacían incisiones en la piel por la muerte de una persona. No comer sangre, no rasgarse la piel. ¿Qué hay en el fondo de esto? Proteger el cuerpo que Dios nos ha dado y respetarlo, porque el cuerpo es el lugar en donde habita el alma. Bueno, no seguir dioses ajenos. ¿Y qué pasa si aparece un profeta, soñador, Naví o Colán Jalón? Un profeta o un soñador de sueños. ¿No? ¿Qué pasa si aparece? Y el trasfondo de todo lo que enseña es seguir la cultura de otros dioses. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con los hijos? Bueno, hay que juzgarlo, el Sanedrín debería juzgarlo, y si se comprueba de que lleva al pueblo a alejarse de la Torá y a creer en otra deidad, tiene que ser expulsado de Israel. En realidad el texto dice apedreado. Quiere decir que no todo el que habla en el nombre de Dios es un profeta, o lo que dice es correcto. Puede llevar a mucha gente, hacer grandes discursos, tener grandes edificios, tener muchos nombres, todo muy bonito, pero en el fondo, en lo más profundo, ¿qué es lo que busca? Si es corrernos de la bendición que Dios nos da por vivir la Torá, es un ser que proviene del lado oscuro. En este plano de existencia, que es dual, tenemos el lado de la luz y el lado de la oscuridad. La presencia absoluta de Dios o la ausencia absoluta de Dios. Entonces, no es importante, aunque pareciera importante, cuánta gente va, qué canciones cantan, cómo saltan, cómo bailan, qué echa demonios, que se viste así, que hace tal cosa. No es importante eso. Lo importante es la esencia, a dónde te lleva a la gente. Si te idiotizan para dominarte, te están llevando a otro Dios, a su Dios personal, no al Dios creador. Y es muy interesante porque eso pulula, existe. Es más, en el sector del Nuevo Testamento que leemos en la semana, 1 de Juan capítulo 4, 1 al 6, ya había una disputa con los docetistas. ¿Quiénes eran los docetistas? Los que decían que Yeshua no había venido el Hijo de Dios, como se plantea desde lo griego, no había venido en un cuerpo físico, sino que era un alma que pululaba por el mundo. Claro, porque nunca pudo haber muerto, porque si es el Hijo de Dios no puede morir. Entonces no tenía cuerpo físico. Era un alma que estaba entre las personas. Y Juan dice que quienes creen eso son discípulos del antimesías. Son los negadores de la esencia del Mesías. Estamos hablando del año 100, o sea, 50 o 70 años después de la muerte de Yeshua. Ya se creía, ya empezaban
ya empezaban las distintas manipulaciones por haber cortado la raíz de quién era Yeshua. ¿Por qué? Porque se veía y se interpretaba la enseñanza de Yeshua con el pensamiento griego y no con el pensamiento originario rabínico, que ahora se lo voy a desarrollar. La forma de interpretar la Torá y los profetas y los escritos, los que tuvimos, hay 4 niveles de interpretación. Estos griegos no los conocían, indudablemente no los conocían. 4 niveles de interpretación. Pshat, Remes, Drash y Sod. Pshat es la interpretación simple de lo que está escrito en la Torá, en la escritura. Está escrito, yo creo todo en 7 días, listo. La interpretación simple, 7 días. El Remes es conocer las pistas que da la Torá en algún lugar. En el caso de la creación, hay un creador único que creó todo el universo. Y organizó toda la creación en distintos niveles. Drash es el Midrash, lo que contamos en Midrash. A partir de una historia, entonces se elabora una interpretación que es algo así como una exégesis de esa historia. El Drash. Y el Sod, que es el último de los niveles, es el nivel místico. Es lo esotérico de la Torá. Por ejemplo, que Yeshua nos salva. Claro, entonces, la deformación de todo eso. Entonces, porque hay un cielo y hay un infierno, y entonces si te portás mal vas al infierno y te van a quemar, pero si te portás bien vas a ir al cielo. No, pero también hay un purgatorio, porque vos te podés portar medio bien y medio mal, entonces vas al purgatorio, te queman un poquito, pero no todo. Y yo hablaba sobre el sol, lo místico. Dios presente, Dios ausente. Lo sacamos de cultura, cielo, donde los pajaritos vuelan y los ángeles vuelan, y el infierno, donde el demonio gobierna. Lo sacamos de cultura y le ponemos toda una fantasía. El Sod, lo místico, solamente se conoce con el nivel que el alma vaya teniendo de contacto con la divinidad. No hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. No hay nada del Sod, de lo místico, que no vaya a ser manifestado en nuestra alma. Lo que pasa es que son escaleras al cielo, son peldaños que hay que ir subiendo para ir destrabando el conocimiento y la interpretación de cómo es el acceso a la divinidad. Muy bien. Con todo eso general, ahora ya están preparados para entender por qué cuando se lee sobre las cosas que enseñó Yeshua, no dice, Parasharre, Yeshua enseña de la Parasharre tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, Yeshua enseñaba de esa forma. Yeshua enseñaba el Sod de la Parasharre. Es decir, el lado místico de todas las enseñanzas que habían en Israel. ¿Por qué? Porque es el Mesías, viene
a elevar el conocimiento final de las personas. Obviamente sabemos que todos los sábados iba a las sinagogas, por lo tanto en la sinagoga que hablamos de la parasha de la semana. Si era un rabino, aquí iba a hablar de la parasha de la semana. Pero ¿cómo le enseñaba? Enseñaba el sol, el lado místico. Pero el lado místico nunca tiene que ser opuesto al chat, al lado simple, sino lo tiene que elevar, darle un significado para el alma que solamente lo podemos comprender cuando comparamos nuestra vida individual y personal con la misma escritura. Porque si no, creamos religiones, grupos y religiones, y más grupos. Y la verdad que el acceso a la Biblia es mucho más sencillo. Fíjense. Y patoach tiftach et yadeja. Abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite. Cuando hay una persona pobre, dice el texto, abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite. Es decir, tener un corazón abierto para compartir lo que se tiene cuando vemos que alguien está sufriendo una gran necesidad. Y el texto no dice si fueras rico, si tenés mucho, si... No, el texto dice, no cierres tu corazón, abre tu corazón. Les recuerdo que el corazón no es el corazón acá, como los griegos lo interpretan, sino en el pueblo judío, la interpretación siempre del corazón es el centro de la intención. Es mucho más que la emoción. Es mucho más que la emoción. Ahora, ¿qué pasaría? Vamos a hacerlo más complicado. ¿Qué pasaría si viene una persona pobre, ¿no?, y tiene una gran necesidad y necesita que le des un muy feo ejemplo? Necesita que le des un dinero para que pague el alquiler porque si no lo echan. Muy feo ejemplo. Le presto, no le presto. ¿Por qué? Porque en el año de Shemitah, el 7º año, las deudas, Dios dice que tienen que ser perdonadas. Entonces, ¿qué pasa si te viene a pedir en el año 6º, cuando faltan unos meses para el año 7º? Porque si le prestás, no te lo va a devolver, porque después le tenés que perdonar el préstamo. Ah. Y Dios dice, pero no cierres tu corazón. Sí, pero si le presto no me lo devuelve, ¿qué hago? Entonces, como la gente ya dejó de prestar y el necesitado necesitaba, Hillel, el sabio Hillel, creó el prosbul, rico y pobre. Entonces, el dinero se lo das al Beit Din, al conjunto de jueces, y el conjunto de jueces, el Beit Din, le presta a la persona, con un escrito, le presta el dinero a la persona, y firma. Entonces ya no es la deuda contigo, es con el Beit Din, es con los jueces. Entonces, a los jueces hay que pagarles. Entonces, la persona le devolvía la plata a los jueces, y los jueces te daban la plata, entonces podías prestar. O sea, es una triquiñuela para que no se deje de hacer el bien, porque ya nadie lo hacía. O sea, recuerden el origen de la parashá, la bendición y la maldición. Si cumplimos los mandamientos que Dios nos ha pedido, vamos a ser bendecidos. Pero si no lo cumplimos y tomamos conductas que no son las que Dios se nos está pidiendo porque seguimos otros dioses, entonces nos va a venir el castigo. Bueno, entre tantos castigos que recibió Israel, fue echado a la tierra que Dios nos ha prometido. Ahora bien, volvamos al punto. Abrirás tu corazón cuando veas al necesitado. ¿Y yo qué gano si le doy a un necesitado? ¿Y por qué le tengo que dar?
Yo tengo necesidades también. ¿Por qué te voy a hacer el bien? ¿Para qué sirve hacer el bien? Fíjense qué interesante. Dios nos protege y nos premia más allá de lo que nosotros creemos que sucede. Y muchas cosas que suceden o que no suceden provienen de la voluntad divina. Nathan Straub, un judío americano filántropo, se fue con su hermano a Europa y de Europa se fue a lo que era en aquella época la Palestina gobernada por los ingleses, que ya habían denominado Palestina. Bueno, entonces estuvo en Europa y después se fue a Palestina. Cuando fue a Palestina, vio mucha pobreza y mucha miseria. Entonces, se quedó más tiempo del que tenía que haberse quedado, porque ya tenía el pasaje de regreso, hizo hospitales, hizo escuelas, arregló esto, arregló lo otro, dio de su dinero, por eso era un filántropo. Se ve que era de una muy buena posición económica. Entonces el hermano le dijo, pero no vamos a perder el pasaje de regreso, no tenemos que volver. Yo me quedo, andamos trenes. Bueno, el 10 de abril de 1912, el hermano subió de Southampton a Nueva York. ¿Dónde subió? En el Titanic. Utsedaká, Tatsir y Mabel. La Tzedaká salva de la muerte. Salva, protege de la muerte. La salvación, como concepto de salvación, es la protección frente a un dolor. El hermano se ahogó. Se hundió en Titanic. ¿Y por qué Nathan Straub no se ahogó? ¿Por qué Dios le dio más tiempo? Porque se quedó haciendo el bien. Obviamente, nadie sabía que el Titanic se iba a hundir. Ahora, fíjense qué interesante, porque esto después sería muy interesante que lo apliquen a sus vidas personales, cuando pasan las cosas o dejan de pasar. Es interesante. Un señor 15 años antes escribió un libro de un barco que salía de Inglaterra, que iba a chocar contra un iceberg y que se iba a hundir. El barco se llamaba el Titán. La misma historia que el Titán. 15 años antes. ¿De dónde surgió esa idea de esa novela? Un señor que pintaba y hacía esculturas. Esa noche que salía el barco del Titanic, se puso a pintar un cuadro en donde un barco se hundía. Y él le decía, su señor decía, pero vos nunca haces esto, ¿por qué haces esto hoy? No sé, no tengo idea, pero no puedo parar, tengo que dibujar esto. ¿De dónde le salió esa idea? Y en otro caso, una mujer que estaba a punto de casarse, tuvo un sueño en donde su futuro marido muere en el agua. Entonces le dicen, mira, posterguemos el casamiento, no me quiero casar. El tipo le dice, no, pero ¿cómo que vos tuviste un sueño que va a pasar algo? Yo sé nadar, no nos va a pasar nada. Yo soy como Darío, sé nadar. No pasa nada. Y después el hombre vino, se casaron, y el hombre vino con el pasaje en Titanic. Ella se salvó porque la pusieron en un bote
Él se quedó en el barco porque los hombres tenían que esperar y murió ahogado. Entonces, la tzedaká salva de la muerte. Hacer el bien nos protege de cosas que van a suceder, pero que no nos corresponde a nosotros vivirla. Estaba establecido en el cielo que ese barco se iba a hundir, ese barco que nunca se tenía que hundir, esto que era el barco más caro, la primera vez que salía. Se ve que estaba establecido que iba a pasar una calamidad con ese barco. Pero ciertas personas tenían que vivirlas y otras personas parece ser que no. ¿Qué lo protegió a este señor? Que se quedó en la tierra de Israel haciendo el bien. El bien protege frente a las calamidades. Pero nadie bajó del cielo a decirle, mirá que porque vos estás haciendo hospitales, yo te voy a proteger, no subas en ese barquito porque va a haber... Nadie le dijo nada, nadie te dice, vas a tener un mejor trabajo, te va a pasar esto. Las cosas llegan a la vida, llegan solas. Llegan solas. Y las cosas que no tienen que pasarte, no llegan. Por ahí salís y te vas a tomar el colectivo y hay gente robando y ese día vos fuiste para el otro lado. Nadie bajó del cielo a decirte, mirá, andá por esta otra calle porque por allá van a estar robando. Dios te protege y te guía sin decirnos. Pero la protección está y existe. La tzedaká salva de la muerte. ¿Cuándo Yeshua dijo esto? Cuando llega Shabbat, encendemos las velas. 2 velas. ¿Y dónde ponemos las velitas que encendemos? Las ponemos debajo de la mesa. La ponemos arriba de la mesa o cerca de la ventana para que alumbre. Iniciamos Shabbat. La lámpara del cuerpo, la lámpara de nuestro cuerpo, la luz de nuestro cuerpo, es el ojo. Cuando el ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo bueno representa el corazón abierto para compartir lo que Dios nos ha dado. Si hacemos eso, nos llenamos de luz. El ojo malo es vivir para tener solamente más bienes y no compartir con nadie. Todo para mí, todo por mí, todo yo. Entonces, en nuestro interior hay oscuridad. Si todo el cuerpo está lleno de luz, no va a haber tinieblas. Porque todo será luminoso. Quiere decir que el contacto con la divinidad depende de la luz que tengamos en nuestro interior. Y las tinieblas, lo que no sabemos, lo que no entendemos, depende de la luz o no que tengamos en nuestro interior. Dios no está ni arriba ni abajo, ni en el medio, ni en la izquierda, ni en la derecha. Está dentro. Y cuando florece en nosotros el alma, empezamos a compartir
nuestra vida con la fuente divina. Cuando hay amor, se comparte, se da. Cuando no hay amor, no se comparte. Porque el primer sentimiento es el vacío. Entonces necesito más para mí, necesito llenarme. Cuando estás lleno no necesitas llenarte, ya estás, ya tenés. Y eso no tiene que ver con mucho dinero, poco dinero, lindo auto, mal auto, linda casa, fea casa. Tiene que ver con lo que tenemos en nuestra alma, que es la luz divina, la presencia divina. Todo lo que hacemos vuelve a nosotros. Todo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, vuelve a nosotros. Y muchas veces Dios nos protege y nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está protegiendo, porque no baja un ángel a decirte, mirá que Dios mandó que no se te toque hoy, ¿no? O viene Dios a tocarte el timbre y dice, mirá, hoy si haces fideo va a estar muy rico. Pero las cosas suceden. Como tienen que suceder. Por lo tanto, tener el corazón abierto, darse a sí mismo, es confiar en la protección divina. ¿Para qué dar? ¿Para qué ser? ¿Para qué preocuparme por el otro? ¿Por qué hacerlo? Bueno, porque en eso encontramos la protección divina. Y entonces, la protección divina, no importa cuál sea la situación que nos toque vivir, nos va a ayudar a que los problemas se resuelvan por sí mismos. Siempre. La historia del Titanic es muy interesante, porque nosotros la estamos nombrando pasada la historia. Pero en el momento, ese barco se había considerado que era imposible que se hunda. Era imposible, ¿no? Era lo más grande en la tecnología humana de ese momento. Sin embargo, cada vez que el hombre quiere vencer a Dios, Dios no lo permite. Dios no lo permite. Era un barco muy caro. Subir a ese barco eran pasajes muy caros porque era para gente que tenía un alto poder adquisitivo. Y no duró más que 4 días en el mar, 4 o 5 días. Y se hundió. Hay algo en la historia de ese barco que se repite continuamente. Después de casi 70 años, se encontró dónde había ido a parar, a 3.800, 3.900 metros debajo de la superficie. Y hace unos poquitos días, unas personas que hicieron un rally para ir a verlo, murieron tratando de ver ese barco. Ese barco tiene una historia muy particular. Y es interesante, los que murieron en el Titanic, la mayoría era gente muy pudiente, de mucho dinero. Y los que murieron hace muy poquitito para ir a hacer, ir a mirar, como en el barco, también era gente, era muy caro ese viaje, también era gente de mucho dinero. Y si en vez de usar el dinero para eso, lo usamos como hizo Strauss, Nathan Strauss, para hacer el bien, no sería mucho mejor. Porque cuando das, recibís. Cuando das, Dios te da. Pero Dios no baja a decirte, mirá que yo te lo di, ¿eh?
Mirá que hoy no te pasó esto porque tal cosa. Las cosas suceden como tienen que ir sucediendo y se van acomodando. Porque así es el amor divino. Y ese es el amor que Dios nos pide que tengamos para con Él y para con la creación que es de Él. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.